Buenas tardes para todas y para todos. Comenzamos hoy con un nuevo encuentro del ciclo El Mañana, el último. Con este encuentro se está cerrando este ciclo El Mañana, hoy con la charla Cruce del Portal. ¿Sí? Van a estar participando Esther Cross, Gwendolyn Díaz Ridgway, en diálogo con Luisa Valenzuela, autora de la novela El Mañana, su obra más profética y anticipatoria, recientemente editada por Interzona. Pero para dar las palabras de bienvenida y explicar un poco más en detalle los objetivos y los fundamentos de este ciclo, le doy la palabra al presidente del Centro PEN Argentina, quien organiza este encuentro junto con el programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín. Estoy hablando del presidente del Centro PEN Argentina, Gabriel Seisdedos. Buenas tardes, Gabriel. Hola. Te escuchamos, ¿eh? Perdón, ¿me están hablando a mí? Sí, sí, te presentaba para que oficies de Bien. anfitrión, de palabras de Bueno, yo bienvenida. básicamente felicitar a Gwendolyn por dar este cierre al ciclo que comenzamos en el mes de mayo. En realidad, en el mes de abril, Aurea Díaz, la coordinadora de Lectura Mundi, me llamó con alguna idea planteando ideas que tuvieran que ver con la pandemia, pero a la vez los dos coincidíamos en que estamos hablando del mes de abril, que la gente ya se estaba cansando de ese primer mes y de todos los problemas que resultaban del confinamiento. Entonces, hablamos de proponer algo que tuviera que ver más con la esperanza que con la peste o el encierro. Y en ese momento habíamos hablado de un ciclo que iba a incluir obras de autores de PEN en forma de poesía, de microrrelato, o fragmentos de novela. Y habíamos hablado que el ciclo se iba a llamar, tenía que ver con nostalgia y esperanza. Y bueno, hablé con Luisa, en ese momento coincidíamos en que qué oportuno sería reeditar El Mañana, su libro, y cuando cortamos, allí pensé, bueno, qué título más esperanzador y más breve que El Mañana. Así que hablé con Aurea y coincidimos en que el ciclo que lanzaba PEN con Lectura Mundi iba a llevar ese nombre. Así que se puede decir que el viaje que inició El Mañana salió de los astilleros Valenzuela, como casi todo lo de PEN, y bueno, ahora cuando Gwendolyn propuso hacer algo con la obra de Luisa y también coincidiendo con la aparición del libro, decidimos que era un digno broche para este ciclo, que tuvo la presencia de escritores de PEN y que bueno, que comenzó con una lectura de Luisa en el mes de mayo y terminó ayer con una obra de Marta Ortiz, que es una escritora de Rosario. Bueno, agradecerle a Gwendolyn, siempre tan dispuesta para que trabajemos en forma conjunta con PEN, y sobre todo Aurea, que es la cómplice ideal de muchas de las iniciativas que tenemos en PEN. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriel, por las palabras y por este ciclo. Vamos con una primera parte, que es una parte en donde las autoras van a hablar entre ellas, y después se va a abrir una instancia de participación de la gente donde les proponemos que en el chat puedan hacer las preguntas que quieran realizar a algunas de las
de las tres protagonistas que tenemos hoy, que yo después voy a ser quien le va a poner voz a la pregunta que pongan, que escriban en el chat. Bueno, arrancamos, leo un poquito de la biografía de las autoras. Luisa Valenzuela, autora argentina de prestigio internacional, residió varios años en París y Nueva York, con largas estancias en Barcelona y México. Durante su dilatada carrera, que abarca ya 50 años de ininterrumpida dedicación a la literatura, ha publicado más de 30 libros, abarcando novelas, volúmenes de cuentos, microrrelatos y ensayos. Su profética novela El Mañana dio pie para la serie de textos que comprenden el ciclo de poesía auspiciado por el Centro PEN y Lectura Mundi. Gwendolyn Díaz Ridgway, oriunda de Estados Unidos y criada en la Argentina, es profesora universitaria de letras y autora de ensayos y cuentos. Entre sus libros figuran Mujer y Poder en la literatura argentina y la colección de cuentos Buenos Aires Noir. Ha recibido las becas Fulbright y Carnegie Mellon, espero haberlo pronunciado bien, Carnegie Mellon. Publica tanto en español como en inglés y participa en conferencias y festivales internacionales de literatura. Actualmente coordina el Comité de Escritoras del Centro PEN Argentina. Y Esther Cross, nacida en Buenos Aires en 1961, es escritora y traductora. Publicó varios libros de cuentos y novelas, entre ellos Cábana, Radiana, La señorita Porcel y La mujer que escribió Frankenstein. Sus libros recibieron distintos premios en Argentina y el exterior, como el de la Fundación Fortabat, el regional de novela y el de narrativa siglo XXI, recibió las becas Fulbright y Civitella Ranieri. Su último libro es Tres hermanos. Los dejo ahora que disfruten y le doy la palabra a Gwendolyn Díaz Ridgway. Estás muteada, Gwendolyn. Siempre lo mismo. Bueno, buenas tardes. Tal vez se pregunte por qué le pusimos a esta charla el título de Cruce del Portal. Se trata de portal en el sentido de un umbral cuyo cruce nos lleva a otro lugar, otro espacio o tal vez otro tiempo. Es entrar a un universo nuevo donde el antes queda atrás y el mañana está lleno de sorpresas. Poco después que comenzara la pandemia, la autora hindú Arundhati Roy opinó que la pandemia sería un portal entre este mundo y otro diferente. Dice que podemos cruzar el portal arrastrando los prejuicios anteriores, la avaricia, los sistemas injustos de antes, o, por el contrario, podemos cruzarlo ligeros de equipaje, listos para imaginarnos un mundo nuevo y más humanitario. Luisa, de alguna forma, esto se ve en tu novela. La protagonista Elisa se traslada a 4 espacios diferentes, del barco El Mañana con sus amigas autoras, al encarcelamiento en su departamento, al sótano de las calderas, desde donde trata de escaparse, y finalmente a la villa donde se aloja escondida con los cartoneros. A lo largo de este itinerario va cruzando una serie de umbrales, metamorfoseándose a cada paso. ¿Qué nos podés decir de esta trayectoria? Bueno, gracias, Gwendolyn. Ante todo, bueno, quiero agradecer a todos los que están acá, a PEN, que me metió en esto, a la editorial Interzona, que se animó a reeditar la novela, a ustedes, a Aurea Díaz, también de Lectura Mundi, la UNSAMA, a Gabriel Seideros, que acaba de tener la palabra, y muchísimas gracias a estas 2 brillantes personas que me acompañan hoy, que son Gwendolyn Díaz y Esther Cross. Un lujo total tenerlas acá conmigo. A ver qué puedo decir de esta novela en materia de cruces, de portal. A mí me interesa también siempre el tema de la frontera como ese lugar que podés optar entre 2 mundos.
y podés estar entre los dos, en esa instancia de estar en el portal, de estar en el umbral, estás entre los dos mundos, y al mismo tiempo te da el track, porque no estás ni en uno ni en otro, no sos esta persona que va a dejar este mundo anterior, ni la persona que va a ser cuando accedas al otro. Pero en él creo que lo que hice fue llevar que todas esas cosas no me las propongo, van surgiendo a lo largo de la escritura, fue a llevar un poco a la protagonista como en el camino, el célebre camino del héroe, ¿no? Que ir atravesando las distintas instancias para irse superando. Entonces sí, son los portales, son las puertas que ella debe elegir cuando está en las calderas, cuando está huyendo del arresto domiciliario en el que se encuentra después de haber sido asaltadas todas estas escritoras en el barco del mañana. El mañana es el nombre del barco, como ustedes, las que representan, ya no todos los que están escuchando, decididamente no. Han tomado a todas estas 18 escritoras que navegaban hablando de su oficio, de sus hallazgos, digamos, y de sus búsquedas, y las han acusado de terroristas, todo tipo de domiciliario, y empieza a atravesar estos portales, como decís vos, Gwendolyn, para llegar quizá supuestamente a un esclarecimiento del asunto. Bien. Sí, bueno, Esther. Sí. Hay una frase que alude o hace alguna alusión a algo parecido a un portal en la novela, cuando habla del umbral, creo que es cuando Elisa, Melisa, la garza y Lenia, porque también hay otro aspecto que es extrañamente profético en la novela, que es cómo el humor de una novela escrita hace años sigue vigente. Eso también me gustaría que lo conversemos dentro de un rato, ¿no? Y sigue vigente por el lenguaje de Luisa. Y ella dice que la puerta, el umbral, es un paso a otra instancia de sí. Y esto es algo que a mí me intriga en Luisa, me intrigó también ya cuando publicó El Mañana por primera vez. Y es que en un momento en que hay una especie de saturación de escritura del yo, y la escritura del yo y del fluir de la conciencia, dicho esto con todo respeto por todos los escritores del yo, siempre tiende al pasado y al recuerdo. Luisa, en las entrevistas, cuando salió El Mañana, contó que había pasado unos meses, un tiempo difícil, porque había estado enferma, y su reacción, digamos, de alguna manera, a ese confinamiento físico, fue la escritura. Y sin embargo, esa escritura no es una escritura en primera persona testimonial, sino que es una escritura de la imaginación, y es una escritura del futuro. Ya en el título, por supuesto que Luisa es una escritora que nos da el lujo de la polisemia siempre, y es un libro que además vemos que es profético. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo es ese paso a estas otras instancias tuyas como escritora? Como en este momento, que en general todos los escritores están recordando la infancia, yendo hacia atrás, vos pasás este momento tan difícil de la vida y lo que haces es apostar a la escritura de la imaginación, por supuesto a la escritura del lenguaje, que me parece que en vos son equivalentes, y a una escritura que apuesta esa imaginación y esa trama en un tiempo futuro. Bueno, pensá que El Mañana fue escrito antes de todas estas pestes. Curiosamente, me llevó 7 años escribir esa novela, me llevó demasiado tiempo. Iba perdiendo el hilo, lo iba pescando acá, lo iba pescando allá, reculaba, empezó a escribir otras cosas. Como no es una escritura del yo y no estaba contando mi historia, tenía que encontrar esa historia y encontrarlo dentro del meollo de su propia verdad. No empezar a inventar salidas mágicas. De hecho, le inventé varias salidas mágicas que descarté y que ahora las estoy recitando porque son lindas. Pero es otra historia. Y cuando la novela apareció, yo estaba internada, no en arresto domiciliario, pero después en internación domiciliaria. Tuve una meningitis. Fue otro coronavirus, fue el otro SARS. Ahora lo descubro. Es otra peste, la peste del 2009-2010, el N1H1, que me agarró y me dio una meningitis. Entonces yo no quería verme esta novela.
y no quería verla para nada, y no sabía por qué, porque acababa de salir, me la mostraban, era muy linda edición. Y después alguien me dijo, y tenía razón, no sé si fuiste vos, Esther, o Wendell, o alguien que yo tenía cerca, mira que es profética en ese momento, porque es ese encierro. Pero tiene otro tipo de profecías, muy extrañas, muy extrañas. Y yo creo que ese es el triunfo de la imaginación. Yo creo que ahí se lo debemos a esta cosa que llamamos imaginación, y vaya uno a saber qué es, ¿no? Vaya uno a saber de dónde vienen las historias. Pero cuando uno está captando con una antena allí las cosas que están vibrando en el aire para armar la historia, y la historia se arma como si ya estuviera en alguna parte, yo creo que estamos viendo en ese tiempo no tiempo, que hablan de la que habla la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Estamos en la conciencia expandida, estamos en ese estado de captar cosas. Así que yo creo que, bueno, eso es un poco la historia del mañana, ¿no? Por eso quizás siempre es esta remisión, siempre es el mañana. Bien, Luisa, yo quería volver a ese tema del virus, porque la verdad es que es muy impresionante leer la novela y ver lo que vos decís sobre el virus y comprender que lo estamos viviendo en este hoy, que el mañana en el cual se convirtió el mañana, y quería leer un par de oraciones sobre lo que vos dijiste sobre el virus. Elisa está encarcelada en su departamento porque el poder no permite que estas 18 autoras escriban más. No saben la razón, después la vamos a descubrir. Pero mientras está encarcelada, es visitada por una supuesta visitadora social, que en realidad es una espía que está asegurándose de que no se haya escapado, y dice lo siguiente: la visitadora social huye sin emitir palabra, evitando abrir la boca y hasta respirar en ese ambiente donde pululan miríadas de virus. Te vaya a saber qué virus, qué letra, ahora que han aparecido todas esas nuevas cepas, a cuál más virulenta, ni en el abecedario va a alcanzar para catalogarlas. Tiene una enfermedad contagiosísima y la declaro en cuarentena. Lisa, yo me acuerdo muy bien de este tema del virus porque antes de que te enfermaras habíamos pasado unos días juntas, si te acordás, y compartido alojamiento, comida, agua, etc. Y al día de regresar, al día siguiente, vos caíste tremendamente enferma con este virus de la meningitis. Así que lo del virus, hablarnos un poquito más, porque lo que vos pones en la novela es como si estuvieras hablando de hoy. Claro, pero tampoco está hablando de ayer, porque esta novela fue escrita mucho antes de que estuvieran esos virus allí. Esta novela fue escrita, tardó como 2 años en ser publicada, además de todo el tiempo que me llevó la escritura. Pero virus siempre hubo, ¿no? Virus siempre hubo, y ahí era hablaba del virus de la hepatitis en realidad. Pero después se vuelve a hablar de que entran con las máscaras, con trajes todo blancos, vuelve a hablar de una cosa que tenemos muy presente hoy en día. Pero bueno, no son las cosas fundamentales de la novela, pero son esos hitos que dan cierto escalofrío, ¿no? Yo voy a hacer una confesión acá. Resulta que cuando la van a reeditar siempre te mandan, viste, el PDF, las pruebas para que revises un poco si hay alguna errata, una cosa así. Yo le iba a mirar por encima. Y de golpe, como había negado tanto esta novela 10 años antes cuando salió, dije, bueno, la voy a mirar bien. Y me fui metiendo, me fui asombrando mucho de lo que resonaba hoy. Me desconcertó mucho eso. Así que lo que ustedes están hablando en este sentido, ¿no? Así que los encarcelamientos, porque sí, políticamente, yo lo que le pasó a Lula, lo que le pasó a tanta gente en esta América nuestra, ¿no? Es un mundo tan extraño que ya se narra allí. Pero creo que como me pasó a mí, de hecho, hay un escritor, creo que francés, que escribió una novela de este gran virus que salió en Wuhan hace 20 años. Es decir, ¿qué pasa con la escritura? A mí lo que me interesa no es que me pase a mí, también me interesa.
Pero ¿qué pasa con este momento de la escritura creativa? Y ahí Esther se sonríe seriamente, porque ella lo entiende, cuando escribís tus cuentos, que uno pica aquello que no está, pero de alguna manera está, ¿no? Eso me parece fascinante, eso me parece que justifica el hecho de escribir en medio de cosas que uno podría estar haciendo mucho más valiosas en el instante, ¿no? Había algo que dijiste antes, Luisa, de este tiempo que no es el tiempo lineal, digamos, de la lógica primaria, que es el tiempo de la escritura, como si hubiera un inconsciente de la escritura también, que creo que tiene que ver con esto que comentás, ¿no?, de lo que se capta. Me acordaba cuando releía la novela de algo que dijo Flannery O'Connor, porque, y ahora me cierra más escuchándote, como la diferencia, porque vos decías, bueno, lo esencial no es esto, ¿no?, como distinguir como el escritor o la escritora clarividente de visionario. Y Flannery O'Connor dice que las grandes novelas son proféticas porque las autoras, los autores son, son realistas de distancia, que en ese sentido son profetas, porque lo que hacen es ver la realidad, pero verla con una intuición, con una captación especial donde están captando señales que están en el aire. Creo que es lo mismo que le dicen los amigos de William Gibson, el escritor de ciencia ficción, cuando dicen, él es visionario, pero porque él moldea la realidad, él encuentra la palabra. Con esto quiero entrar con Gwendolyn y con vos en el tema de la novela, que es la pregunta que va llevando toda esta acción que lleva a esta escritora por todos estos lugares, que es qué es lo que nombrás al escribir, qué son estas señales que inconscientemente a lo mejor vas captando cuando escribís. Porque hay otras profecías. Eso es lo difícil, sí. Lo callado que... Sí. Es lo que le está buscando el protagonista, ¿no? Lo que busca Homer, qué es lo que dijeron en ese barco, qué es lo que supieron esos escritores, del lenguaje de las mujeres, ¿no? Ya que estamos acá entre nosotras. ¿Qué pasa en este acercamiento? Yo creo que es distinto, yo sé que Esther no está de acuerdo conmigo, de la mujer al lenguaje, que es distinto del acercamiento del hombre. Las palabras son las mismas, la gramática es la misma, todo es lo mismo, y la energía eléctrica de la palabra no es la misma, es lo que yo siento. Entonces eso es lo que estaban buscando de alguna manera las mujeres del mañana, y eso es lo que quizá, pero quizá no, hizo que resultaran una amenaza para el poder de turno. Ese hallazgo de algo que está ahí, pero que no debe salir. Y de hecho siguen teniéndole miedo a las mujeres. Sigue habiendo un miedo a la palabra de la mujer hoy en día, 10 años después, y 200 años después de todas las luchas. ¿No? Sigue siendo, y todos los femicidios y todo, hay un miedo ahí que no se cristaliza, y estos odios que sentimos, ¿no? Sí, fue tal vez por eso que cuando Elisa pensaba que estaba embarazada, resulta que está embarazada de una hija, supuesta hija, que resulta no ser hija, pero sí resulta ser el lenguaje de mujer. Y ahí sale en tu novela lo que dijo Lacan, que la mujer está fuera del lenguaje, está fuera del orden simbólico, o sea que yo creo que muy conscientemente querías insertar a la mujer dentro del lenguaje en esta ars poética. Sí. Sí. Bueno, porque es cierto, no es cierto. Hay que orden simbólico otro en cierta medida. Entonces, eso es lo irreconocible, lo molesto. No es la cosa dogmática. Abre un abanico del significado. Eso es lo que yo siento de algún nivel muy interior, muy poco explícito, muy poco claro, ¿no? Pero el abanico se ve la realidad desde otro lugar, hay una conciencia ligeramente distinta. Lo que es muy fuerte también, y que también creo que es otra profecía en la novela, es que de alguna manera está profetizado el concepto de mansplaining,
ahora se oye tanto, porque encontramos varios hombres que con la mejor voluntad, y esto es muy esperanzador en la novela, que es muy luminosa también, porque por un lado es distópica, pero por el otro lado es muy luminosa. Encontramos varios hombres tratando de explicar, o sea, por un lado la secuestran, por el otro lado están estos hombres con la mejor voluntad tratando de explicar por qué la secuestraron, o sea, con la mejor voluntad, pero es una mujer la que va a leer a la fuente, la que es Rosalba, la que quiere ir a leer los textos de ellas, la que quiere ir a buscar en los textos de ellas la respuesta, y eso también me parece profético de lo que quizás en este mundo nuestro, de los que estamos aquí un viernes a la tarde. La vista quiere leer desde otro lugar. Exactamente, claro. ¿No? Como todo lo que está pasando ahora con la escritura de las mujeres. Ahí se ha detenido todo. ¿Les pasa a todos o me pasa solo a mí que ha habido una especie de congelamiento? Es el tiempo, el tiempo detenido de la humanidad. Bien. ¿Estás, Luisa? Se detuvo Luisa. Sí. Se frizó. A ver. Por ahí si se desconecta y se vuelve a conectar. Ya no está la imagen tampoco. Ahí estoy, ahí volví. Ah, bien, bien, bien. ¿Estaban desconectados todos o solo yo? No, vos sola. Vos saliste por el portal de la cuarta dimensión y volviste. Está bien, ya, sí, exactamente, esa es otra dimensión. Sí. Menos mal. Eso lo puede explicar Gwen. Volviendo a este tema del lenguaje y de la escritura, en realidad la novela es una metáfora del proceso creativo, y yo creo que vos misma dijiste en algún momento que la novela es un ars poética, ¿no? O tu ars poética, porque por todos estos laberintos que va pasando la protagonista, esos descensos a las calderas, como si fuera un descenso orfeístico, luego tiene que escoger 3 puertas. Hay 3 puertas para la salida de ese departamento donde ha estado encerrada todo este tiempo. ¿Cuál escoge? Entonces, ahí como que la personaje en sí se desdobla en 3. Tenés a una Juana Zurduy, que es, digamos, la colonizada, tenés a la Elisa, y tenés a la que va a ser, que es la Melisa. Y como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, que tu obra me recuerda muchísimo, Qué lindo, gracias. Ella tiene que elegir no la llave, no la puerta, tiene que elegir cuál de las 3 puertas es la salida de su encarcelamiento. Así que, bueno, me gustaría que hables un poquito más sobre lo que en realidad yo creo es el meollo central de la novela, que es esto de que el proceso de la escritura y cómo ella va cambiando a lo largo de sus umbrales para poder decir ese lenguaje hembra. Fíjate que dijiste algo que me esclarece esto ahora en esta instancia. Esas 3 puertas que ella no puede elegir en realidad, porque una se va a abrir, una van a entrar, estos tipos de afuera la van a dejar un poco abierta mientras yo aprovechar la distracción para poder estarse. Esperando cuál se va a abrir. ¿Qué nos pasa en la vida a veces también, no? Aún en la escritura de la novela, uno está ahí esperando ver por dónde voy a salir, por dónde va a seguir esta historia, cuál puerta se va a abrir para permitirme acceso a otro lado. Yo creo que esto, que no lo pensé en ese momento, porque uno está escribiendo sin forzar las metáforas, todo lo contrario, de alguna manera se me presentaba a mí por dónde sigue esta historia, por dónde salgo, sin hacer un deus ex machina, sin inventar algo desde lo racional, porque esto tiene que seguir su propio hilo. Entonces quizá ahí pescaste eso, ¿no? Bueno, hay en ese mismo pasaje, cuando ella está buscando la puerta de salida, hay un momento en que la protagonista se dobla en 2 y empieza a mirar por los biseles de las puertas y dice que ve una apertura de la que salen destellos.
Debo decirte que pensé inmediatamente en el Aleph de Borges, y no sé si lo tenías en mente, pero ella se pone en posición fetal, como inclinada, y empieza a mirar por los costados de la puerta para ver si podía divisar cuál de ellas le convenía elegir. Así que me pareció, no sé si fue algo que se te ocurrió a propósito o fue un serendipity. Es muy posible que el Aleph esté en la memoria ahí durmiendo, sí, no se me ocurrió a propósito, pero ella lo que tenía que ver es con las cuales se oculta para poder huir tranquilamente, ¿no? Pero creo que sí, que era esa búsqueda mía también de cómo seguir. De hecho, te digo, estoy escribiendo un texto que tiene que ver con todo, estoy rescatando textos que fui escribiendo probando, temas que sí tenían que gestar en la novela, pero que no me resultaban sinceros, no en la medida del texto en sí, en el general de lo que se estaba desarrollando. Uno tiene que tener una coherencia, todo tiene que tener una coherencia implícita que ya viene desde otro lado. Entonces eso no lo quería perder, y fui descartando muchas cosas, porque esos 7 años que me llevó la escritura perdí el hilo muchas veces. Entonces retomar ese hilo me costaba mucho, andar de acá para allá y después. Fue una experiencia muy, muy particular, ¿no? Esa escritura. Por eso yo creí que iba a escribir una novela después de esa, ¿no? Fue muy ágil. Sentí que ya había cerrado el ciclo de mis novelas, pero después surgió solita de su alma La máscara sarda, que me cayó así de cabeza, ¿no? Yo quisiera volver a algo. Yo antes te dije que es una novela muy luminosa también, pese a que se mete en los sótanos, ¿no? Y que creo que tiene profecías, bueno, por supuesto que tocan con la actualidad de una manera muy impresionante, como si, hablando de las profecías, yo copié algunas oraciones, ¿no? Las imágenes es como que hubiera rodado en la escritura de hace varios años la película de ahora, porque habla de lugar infecto, infectados, cuarentena, el yador, habla de barbijo, habla de dejar los víveres del otro lado de la puerta, de la menor conversación posible, de evitar el contacto, de la enfermedad contagiosa, que eso ya lo leyó Gwen, de meterse en el baño mientras a uno le dejan las cosas, ¿no? Pero todo esto, que es como la faceta oscura de lo que estamos viviendo ahora, a la vez es muy luminoso, y no es casual. Yo creo que Luisa, hay como una biblioteca inclusa que silbando bajo va desfilando por toda la novela, ¿no? Luisa nombra muchos libros y autores, y nombra varias veces Spinoza, y es una novela luminosa, y es una novela donde a las escritoras las secuestran cuando están festejando, cuando están bailando, cuando están haciendo una fiesta. Y yo creo que la fiesta es una idea y es una palabra que tiene mucho que ver con Luisa y con su lo festivo, el juego, la risa, en el sentido más divertido y en el sentido más profundo también. Entonces yo le quería preguntar un poco también por eso. ¿Por qué las agarran si se puede contestar? Ya entendimos que las preguntas no se pueden contestar del todo, pero ¿por qué las agarran cuando están de fiesta? ¿Qué hay ahí? Yo creo que la fiesta es amenazadora. Yo creo que ese momento de festejo, cuando uno se libera, cuando sale toda esa energía, debe poner así que terminar. Situaciones más vale de depresión, ¿no? Entonces, y la risa es muy curativa, entonces te impide de alguna manera dejarte llevar por los miedos y enajenarte con esa situación, ¿no? Si lo tomas un poco de costado, si ves las cosas un poco de lateralmente, yo soy patafísica de alma, entonces no tomo lo serio en serio, es uno de los grandes preceptos de la patafísica, ¿no? Me interesa mucho eso. Y sobre todo la idea de divertir, no quiere decir solamente distraer y llenarte de pavada, quiere decir sacarte de ese camino, es divergente, que golpea las cosas desde otro lugar, y por ahí las comprendes mejor. Y no te dejas llevar por las falsas noticias, por todo lo que te hizo en las redes. Yo estoy atacada con eso.
Estoy desesperada con toda esta gente que sale a repetir y dicen como loros, pobres loros, los loros son mucho más inteligentes que eso. Salen a repetir, sí, los loros más o menos saben lo que dicen, ellos no. Salen a repetir cosas que no tienen, ni siquiera son beneficiosos para esa gente. Entonces esa idea de la diversión, de tomarse las cosas un poco en broma, es verlas desde otro lugar, es permitirles aire, es dejar que entre el aire dentro de la cosa obligatoria, ¿no? De lo de que te quieren inculcar. Eso es mi filosofía de vida. Spinoza entra con el personaje. Que es un poco, no es mi alter ego, pero digamos que podría ser alguien más cercano. El personaje me resulta muy adorable, que es Homer, que trae Spinoza a la novela. Le pertenece a él, no a mí, aunque me parece muy interesante. Luisa, te congelaste de nuevo. ¿Estás ahí? Es una novela de conjeturas, ¿no? Perdón. Sí. Hola. ¿Sí? Seguí. ¿Oís? Yo te oigo okay. Más entrecortado. Sí, también Decime. te oímos entrecortada también. Bueno, no, yo pensaba, eso que te preguntó Esther, sobre por qué estaban de jolgorio las mujeres cuando fueron tomadas prisioneras por los hombres de negro. Y pensaba mucho en esto que vos, en realidad era un tema importante en la novela, que era esto de el lenguaje hembra, ¿no? O sea, que están en pleno goce. ¿Y cómo se atreven estas mujeres a divertirse tanto? Y encima escriben sobre esos temas, que son como una afrenta a un orden, que es un orden más bien carcelario, no es un orden recto, rectilíneo, y ellas juegan y bailan y se divierten. O sea que eso que dice Esther, además de que tu novela es muy visual, las imágenes son vivas imágenes. Entonces vos ves esas mujeres bailando, divirtiéndose en el barco con gran jolgorio y de repente entra el hombre todo vestido de negro, recto, saltando adentro del barco para poner el orden del hombre. Fue así como yo leí esa parte de la novela. Y ellas quieren bailar con estos tipos. En principio que vienen a sacarlos a bailar. Me parece no es mala idea. Si lo hubieran logrado, esa habría sido otro desenlace y no habría novela, ¿no? No habría habido novela. Diferente. Pero yo creo, sí. Bueno, lo que me decía Esther antes, Esther tiene mucho de eso también en sus novelas. Hay mucho tuyo también en esta cosa del humor y la cosa tremenda, tremenda. Mirá La señorita Porcel, que es una novela que yo adoro. Ese humor tremendo, macabro y feroz. Yo creo que es un arma que esgrimimos muy bien nosotras. Hay varios momentos. Que Gwendolen también nos tiene en sus cuentos. Hay varios momentos en el mañana, de hecho, que Lisa está en este laberinto casi de preguntas que se plantea, porque cuando uno trata de entender por qué le hacen algo terrible, muchas veces entra en un laberinto, porque realmente no se puede explicar la violencia, ¿no? De que la tengan encerrada. Y ella sale, como pega el salto, ¿no? Cuando dicen que hay que salir del laberinto por arriba, saltando, es a través del humor que tiene, de sus juegos de palabras, porque el humor siempre, y creo que esa es la vigencia del humor del mañana, no sé qué piensa Gwen, espero que Luisa esté de acuerdo, siempre es un humor que viene del lenguaje, viene de la polisemia, de las palabras mismas, nunca es un humor de la lógica o efectista, siempre viene de adentro del lenguaje mismo, y creo que eso hace que uno lea el mismo juego de palabras tiempo después, y aunque lo recuerde, siga haciendo gracia. Y eso es como un humor profético, porque sigue teniendo efecto. El humor y el amor, ¿no? Porque también entra toda esta cosa. Relación con Juan de una manera estrafalaria.
mucho antes de que Juana Zurduy estuviera de moda, que la estatua, todo. Después vino toda esta historia de la estatua de Juana Zurduy, luego del monumento. Mientras tanto no estaba ni muy mencionada. Volviendo a los laberintos, Esther, que vos mencionaste, a mí me encantó la parte de la novela donde Melissa ya entra dentro de la villa con los cartoneros. Es realmente súper visual, se encuentra con cada personaje de novela, como el viejo de los siglos, Saldívar, y la forma en que ella es un elemento que desordena todo lo que es este orden caótico de la villa en sí. Así que, ¿por qué no hablas un poquito más sobre por qué? Es decir, muy raro que esta mujer se vaya a ir a asilar a una villa, ¿no? Y la forma en que la toman, además que la aceptan, muy extraño. Sin embargo, el resultado fue excelente, porque fue ahí donde ella pudo, digamos, transformarse en la mariposa que sale volando con sus sandalias de antes, pero usándolas de otra forma, ¿no? Sí, la villa también se dio por casualidad, porque ella salió del encierro y yo no sabía qué iba a pasar. Y apareció se instala, es muy divertido escribir de alguna manera. Yo creo que escribo por eso, porque los personajes se van presentando solos de alguna forma. Es mi estilo de escritura, que muchos y muchas comparten, que es esto de no tener un mapa, no saber a dónde voy. Yo empiezo y me largo, me tiro de cabeza y eso tiene que avanzar por su cuenta. Entonces apareció este niñito malabarista en la esquina de la avenida con la calle de ella, que no se nombra, y él la lleva a la villa, porque ella no sabe dónde él lo sigue, porque no tiene manera de ir. Y invento esta villa que es Villa Indemnización, que es una villa un poco atípica, porque no hay drogas ni eso, porque van a ser la villa donde van los turistas. Descubro en ese momento que había estos paseos sociológicos, este turismo sociológico, que la gente pagaba para ir a ver a una barra brava, para ir a una villa, así, lugares peligrosos. Entonces, los llevaban a este lugar medio inocuo, que ellos la mantenían medio inocuo para que las otras villas puedan hacer su vida como quieran, sin que se metan los turistas, que esto invento yo. Y es una villa, pensá que la novela nace con la época del menemismo. Entonces es una villa donde mucho se ha cerrado esta fábrica y quedan sin nada estos pobres de la fábrica, y ahí el viejo de los siglos que los lleva en lugar a robar o cualquier cosa, desesperarse, armarse sus propias casas, hacer su villa y sobrevivir como cartoneros. Pasa el tiempo en esta novela, que se va estirando demasiado en el tiempo en la confección, el gobernador de la ciudad de aquella época, el jefe de gobierno de la ciudad de aquel momento, que no nombro, dice que los cartoneros le roban la basura. Eso me vino de dicho, porque entonces en ese momento mis cartoneros se hacen, los chorros se hacen amigos de mis cartoneros, y entonces le dan tips y les dan datos que los cartoneros no podían tener. Y entonces aparece como un milagro en mi vida. Yo creo que son estos que yo llamo los personajes intrusos, y se mete en la novela este tipo que es el negro Saldívar, que es el que va a resolver un poco el nudo, que va a desatar el nudo. De una manera muy irónica, confieso que me divertí mucho escribiendo estos encuentros de negro Saldívar, con unos bajos fondos, súper bajos fondos. Y por qué se había armado en todo ese teje-maneje. Así que no sé qué me habías preguntado, yo me perdí por los caminos, los vericuetos de la villa, pero ¿por qué llegué a la villa? Porque me llevaron. Porque me llevó el Cholo, que es este jovencito que hacía malabarismos en la esquina para recoger unas monedas en el cruce de calles. Bien. Sí. Esther, no sé si tenés algún otro comentario, o Luisa, si querés añadir algo. Estamos acercándonos tal vez a la hora de que puedan hacer preguntas desde el chat, los que tienen algún comentario, alguna pregunta. Esther y Luisa, ¿tienen algo más? Yo tengo una cosita, pero la dejo a Esther primero.
No, solo era una pequeña pregunta, pero prefiero escucharte a vos sobre, a mí me emocionó mucho. No, por favor, por favor. La primera vez que leí la novela, y ahora me volvió a pasar lo mismo, el saludo a Mascaró de Conti hacia el final, como este saludo de barco a barco, ¿no? Como si se cruzaran el Pequot con el otro Pequot, con el doble del Pequot en el mar. Y Sí. solo quería preguntarte si fue un hallazgo que sucedió durante la escritura, que se cruzaran estos dos barcos, los dos mañanas, o si fue algo que algo que estaba decidido un poquito antes, ya al principio, mientras escribías. Claro, que se cruzaron allí no, pero el mañana, perdóname, el mañana nace por el nombre del barco de Conti, ¿no? Se llama el mañana por ese barco, entonces ya entran en un barco literario, digamos. Esto ya es la entrada al barco literario, que después reaparezca Conti gracias al viejo de los siglos y todo eso, no lo tenía previsto, pero tenía una razón de ser de alguna manera, sí. Pero lo que quería contar es la cosa del segundo encuentro, porque aquel era el primer encuentro confidencial de escritoras, las 18 escritoras en el barco les va medio mal, pobres. Pero ahora estamos haciendo, como bien sabés, el segundo encuentro, que va a ser por Zoom. Pero entonces ya están mandando muchas escritoras, las escritoras asignadas, su reflexión, porque no es sobre la novela, es sobre qué piensan del lenguaje, y del lenguaje, si hay un lenguaje de la mujer o no. Y en última instancia, a mí misma, para tratar de entender cosas, pero no veo muy bien cómo implementarlas. Entonces esta búsqueda, si hay o no hay un lenguaje desde la mujer, que no es un lenguaje femenino, ¿no? Sino un posicionamiento dentro de esa casa del ser heideggeriana, que es el lenguaje de la mujer. Entonces yo creo que escribí toda esta novela para tratar de buscar eso, por eso es una novela de conjeturas. No encontré una respuesta clara. Entonces ahora estamos haciendo el segundo encuentro, que algún día lo haremos en un barco, así que los invito. Pero ahora estamos haciendo Gracias le agradezco mucho a Luciano Páez en persona que se le ocurrió la idea. Entonces invito a escritoras a sumarse a este encuentro y a hacer pequeños videos que ya verán en algún momento. Bien. Bueno, Gastón. Sí, bueno, algunas preguntas que fui anotando. Marcela dice, la peste de Camus también rescata lo positivo de las actitudes de la humanidad y muestra a la vez eso feo que aflora profusamente y que siempre existe. La pregunta, ¿sería una historia distópica sobre la femineidad? No está claro a quién le pregunta. A Luisa. A Luisa. A mí, bueno, pero ¿sería la peste de Camus como historia distópica o la mía? Yo puedo contestar por mí, no por Albert Camus. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera. Es un poco la historia... es muy pretencioso decir que sí, pero de alguna manera uno pesca hilos que responden a todos, no solamente a las propias inquietudes. Pero sería una distopía que resulta tener un final feliz, un final agradable, porque ella sale lista para engendrar esa hija, ese libro, ¿no? Desde su lenguaje hembra. O sea que es una distopía que termina acercándose a una utopía. Uh-huh. Uh-huh. La pregunta ahora de Viviana Bazán. Dice, la villa como margen es estar en el margen para ver más allá. Y la pregunta es, ¿la elección del portal es planteada como elección o como posibilidad? Yo no elegí el portal, pero me parece muy interesante como posibilidad. A ver qué dice Gwendolyn, que tomó de Gwendolyn y Esther. La idea del portal se me ocurrió, como dije, leyendo la Arundhati Roy, pero esta idea de que se abre un mundo nuevo, y con la pandemia, y yo creo que es un tema muy interesante, aparte, pero que también sale en la novela,
¿cómo va a ser el mañana después de la pandemia? Y eso se viene discutiendo bastante. ¿Seguiremos usando el barbijo por años luz? ¿Cómo nos sentiremos cuando nos juntemos de nuevo con un montón de amigos sin miedo de que nos contagiemos con un virus? O sea que no sabemos todavía cómo va a ser ese mañana. Y el portal lo estamos empezando a vivir ahora, porque hay muchos problemas, todavía no se ha resuelto. De ahí viene la idea del portal y de lo que dijo Arundhati Roy, porque ¿qué vamos a aprender? ¿Hemos aprendido algo después de esto? ¿Cambiaremos para mejor, como podríamos, o seguiremos igual? Bueno, después no hay una pregunta así literalmente formulada, sino apreciaciones o afirmaciones que invitan quizás a una reflexión de Luisa, que hace Patricia Dagati, pero también hace Verónica García y algunas otras que han participado y han hecho la misma referencia, que es: la voz de la mujer atemoriza el poder. Sí, yo creo que en el fondo sí. Sí, de golpe es una voz que no se espera, ¿no? Creo que sí, que de alguna manera, además es la voz de la mujer con poder, atemoriza el poder patriarcal, esa cosa de lo que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba esto, Gwendolyn, el patriarcado? Falocentrismo. Falocentrismo. Logofalocentrismo. Logofalocentrismo, claro. Eso queda completamente desarticulado, se desarticuló. Y de hecho, fíjate vos que cae toda esta pandemia para no frenar, pero un poco dejar un poco de lado, no olvidado, todo ese movimiento de las mujeres tan fuerte que se estaba dando en este país, tan maravilloso, ¿no? Y todos los pañuelos verdes y todo ese mundo. Pero sigue allí, eso sigue latente. Y mucha gente tiene miedo de perder su poder, ¿no? Hombres y algunas mujeres también. Sí. Amenaza a un poder establecido, rígido, dogmático, autoritario, ¿no? Lo amenaza mucho. No entremos en detalles. Bueno, y después hay muchos saludos, referencias a la novela, agradecimientos. Hay gente conectada de todos los lugares, de todas partes del mundo, lo cual es fascinante, ¿no? Algo de los privilegios que permite la virtualidad, ¿no? Mando besos. Permite eso. Sí, qué lindo, mando besos. No, yo estoy muy contenta con muy, muy emocionada, y puedo festejar, y gracias a ustedes, a todo, esta novela que no pude festejar, la festejé tardíamente cuando salió por primera vez, y asumirla, me dio mucho miedo, yo creo que me dio miedo, me asustó, cuando salió por primera vez. Yo salía de mi meningitis, toda esa cosa tan dura, pero al mismo tiempo, yo creo que su momento es ahora, ¿no? Y otra cosa, la salida del lugar, hay esta cosa latente, porque no se sabe qué sale, pero está por llegar Homer, está por llegar todo el cambio. Entonces, esto pensémoslo ahora en pandemia, como un símbolo de algo que hay que llegar. Y como sabemos que crisis, según los chinos, quiere decir también cambio, pensemos que puede haber un cambio, y que la madre tierra por fin pueda ser bien tratada, ¿no? Que podamos salir de este horror, de reventar nuestro planeta como lo están reventando, ¿no? Que horrible pandemia, con tantas muertes tan dolorosas, por lo menos sirva para tomar una conciencia de un cambio fuerte. Yo estaba escribiendo un libro sobre el dinero. Yo creo que el gran culpable de todo esto es el dinero, y lo sigue siendo. Entonces voy a ver si lo retomo ya con esta otra fuerza, ¿no? Vamos a ver qué nos sale. ¿Es un libro de no ficción, Luisa? Es un libro de no ficción, con mis juegos habituales, pero sí, porque es algo, yo le tengo fobia al dinero, pero di conferencias para un banco suizo en Punta del Este, donde ya ustedes conocen, y me divertí mucho, que el carnaval del dinero y todo. Entonces, cuando me pidieron que reformara algo para los 2000 años en el 17, para los 2000 años de la reforma, 500 años de la reforma del Lutero, y que hay que reformar el dinero. No podemos seguir entregados a esta cosa del capitalismo salvaje.
De hecho, hay muchas propuestas del capitalismo humanitario y demás, ahora. Según Frei Beto no va a funcionar, pero yo tengo esperanzas de que sí. Y que nos apartemos de ese Dios infernal. No sé Así si que, Gwendolyn, Esther o Luisa hacen algunas palabras de cierre del ciclo, de la charla. La gente ya está yo felicitando y brindo, saludando por todos, ¿eh? Bueno, yo brindo con todos. Yo brindo, brindamos, felicitaciones y buen viaje brindemos, de nuevo al mañana. brindemos. Por un Brindemos mañana mejor, estamos en el mañana, sigamos navegando en el mañana. Es por un verdad. mañana Yo mejor tengo y mi por vida más novelas de Luisa y Novelas, no de sé, todas las más novelas de todo escritoras, el y mundo. por qué no los escritores también, más novelas de También, escritores. no, hay escritores maravillosos también, no hay duda, brindemos. Muchas gracias, muchas gracias. Me da pena dejarlos, así que sigan diciendo cosas. Gracias a todas y a todos los que se conectaron, ¿no? Y al Centro PEN Argentina, a la Universidad de San Martín. Y a La Lectura Mundi. La Lectura Mundi. Fantástico. Que Qué lindo. Y los invitamos hacen entonces, posible. cuando tengamos el Zoom del segundo encuentro. Y a la editorial Interzona, que tuvo la osadía maravillosa de reeditar la novela. Es muy linda edición, que desgraciadamente no tengo acá por algún motivo de pensar en las cosas prácticas. No tengo acá a mano. Pero ya está, ya sale. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no la recibiste? Ya está, ¿no la tenés ahí? Ya está el barco en todos lados. Ya está el barco a todos lados. Si ustedes me dan un minuto y se distraen al público, al amable público con algo, digan cosas inteligentes como siempre, yo voy a buscar un ejemplar para mostrar. Bien. Gastón, ¿algún comentario más que quieras compartir? No, básicamente la gente saludando, agradeciendo, maravillado desde dónde escriben, de todos lados. Es infinita la cantidad de gente que hizo referencia a lugares específicos de la Argentina, pero también de otros países. Sí. Y agradeciendo también al Centro PEN de Argentina y a la UNSAM, a la Universidad de San Martín por este ciclo, ¿no? Y a Luisa, por supuesto, por la generosidad y por todo lo que ha dicho, y las intervenciones también de Esther y vos, Gwendolyn, muy interesante. Así que un placer de todos. Me parece, con solo leer el chat, se darán cuenta de la recepción que tuvo el encuentro de la gente que hoy participó, ¿no? Buenísimo. A ver, pero no lo ven, a ver cómo lo ven así, Sí. es difícil. Sí. Pero está precioso, es colorado por dentro. Linda edición. Felicitaciones, Luisa. Muchas gracias a ustedes, chicas, por este día tan maravilloso, este encuentro así. Me da una pena no poder ir a un bar ahora, celebrar con todos. Sí. Como hacemos con las otras presentaciones. Lo haremos mañana, Gracias, Aura. mañana de Gabriel. Para que siempre haya un mañana, de una manera, desde un lugar u otro. De este lado del portal o del otro. Porque también para los que no están, no han atravesado el portal. Pero en alguna parte, quizás también, algo está. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Gastón, Aurea, Esther, por supuesto Luisa y por supuesto el presidente de PEN, Gabriel. Y a todos los miembros de PEN que participaron en el ciclo El Mañana con obras propias que escribieron para ese propósito. Gracias a todos. Y están todos en la página de PEN, ¿no? Gabriel. En Facebook, sí. Contanos, en Facebook de PEN. Bien. Ok. Bueno, nos despedimos. Chao. Pero hasta pronto. Gracias. Chao, quédense. Chao.